Buenas tardes, queridos amigos. Aquí nos encontramos nuevamente en este espacio de Hablemos Claro. Ya para aquellos que son habitués de este espacio, lo que voy a decir, pues lo he repetido muchísimas veces, pero aquellas personas que se están incorporando progresivamente a este lugar, debo aclararles que Hablemos Claro es un espacio creado para hablar claro. ¿Y qué significa hablar claro en términos de lo que nosotros estamos adelantando como investigaciones que recogen una inmensa cantidad de aportes de personas venidas de la filosofía, de la ciencia, de las humanidades y de, bueno, en general de las distintas disciplinas que se dedican a buscar qué es lo que hay, cuál es la realidad de la vida, qué es aquello que podemos sostener como válido y qué es aquello que vamos descartando en la medida que la experiencia nos va indicando que puede ser cierto o no aquello de lo que estamos conversando, o incluso cuánta utilidad puede brindar ese conocimiento. Por lo tanto, en Hablemos Claro distinguimos aquello que podemos decir con bastante seguridad, que podemos decir con bastante certeza: esto acaece, esto acontece, de aquello que sospechamos fuertemente, así como de aquello que dudamos, aquello que estamos dudando, no estamos seguros, aquello de lo cual desconocemos totalmente y aquello que podemos decir, esto por ahora lo podemos descartar. ¿Y por qué digo por ahora? Porque efectivamente la vida nos ha dado sorpresas, grandes sorpresas a lo largo de la historia. Y eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Qué significa? Que la certeza absoluta, al parecer, nos es vedada a los seres humanos. Y, sin embargo, el conocer muchos patrones, el conocer muchos fenómenos y poderlos determinar con claridad, sobre todo aquellos patrones que se repiten de una manera constante o permanente, como puede ser la Tierra girando alrededor del Sol, pues a eso sí le podemos dar cierto margen de consistencia. O lo mismo en relación a nuestro comportamiento humano. En relación a nuestro comportamiento humano, podemos afirmar que, por ejemplo, todos los seres humanos experimentamos sentimientos. Todos los seres humanos tenemos emociones. Todos los seres humanos elaboramos ideas, pensamientos. Todos los seres humanos ejecutamos acciones con nuestro cuerpo, estamos en continua modificación interior y estamos también en constante capacidad para movernos muscularmente hablando. Eso como característica, por supuesto, hay las excepciones cuando se presentan es porque hay algún mecanismo que está haciendo que eso ocurra. Y la otra característica de este espacio es que cada mes lo dedicamos a una temática. Agarramos una temática. Acabamos de terminar la temática referente a lo que decidimos llamar "No dejes entrar al viejo". Es decir, un análisis de aquellos factores anti-envejecimiento y rejuvenecedores que podemos poner en práctica para vivir mejor cada día. Ahora, en esta oportunidad, en el mes de abril, lo vamos a estar dedicando a los conflictos de pareja y haciendo énfasis en cuál es la participación de los hijos en aquellas parejas, por supuesto, que tienen hijos, cuál es el asunto que se presenta
que puede ser positivo o negativo cuando una pareja está en conflicto. ¿Mm? Esto gracias a Ruth, la amiga Ruth, que nos autorizó a utilizar su nombre para comentar que ella atraviesa por una situación en la cual experimenta que ya no quiere al esposo, que han tenido muchos conflictos, que han tenido muchos roces y discusiones y hasta peleas, y ahora no saben qué hacer. En este momento en que teniendo dos hijos pequeños, menores de 8 años, ¿cuál sería la mejor actitud? Es un poco el planteamiento que me hizo. ¿Cuál puede ser la mejor actitud que pueden asumir los padres para que ese conflicto entre ellos no se vea reflejado en los hijos? No se refleje sobre todo y particularmente en el aspecto de la personalidad, de la construcción de la personalidad. Un gran abrazo a todos los que se van incorporando por allí, a Mati, a Gaby, a Elliot y todos los que van sumándose al espacio. Por eso decidimos dedicar este mes a ese tema en una conversación que tuve con esta joven Ruth. Una conversación que se dio casualmente en Torremolinos. Ahí coincidimos en un lugar, comenzamos a conversar y salió el tema. Y entonces yo le dije que, bueno, le iba a dedicar el mes de abril a eso, porque además no solo es un caso que le ocurre a ella, sino que es un caso que está sobre el tapete, está sobre el tapete existencial de los tiempos actuales. En los tiempos actuales sigue habiendo más divorcios que matrimonios. Sigue habiendo más conflictos que relaciones amorosas sostenidas a lo largo del tiempo. Incluso se refleja en la esfera social. Estamos viviendo momentos muy conflictivos, momentos muy convulsivos, porque particularmente nos cuesta enormemente poner en práctica las herramientas de convivencia que tanto han costado a lo largo de tantos siglos de trabajo y que por primera vez en la historia de la humanidad contamos con herramientas de alto poder para no solo solucionar conflictos, sino para poder llevar una vida armoniosa, una vida de entendimiento, una vida de compartir con diversión, con armonía, con construcción. Ese es un aspecto bien importante que no podemos dejar escapar, que no podemos dejar de lado, y al cual es sumamente importante atender. Y la segunda parte de lo que es la temática de este mes, que tiene que ver con los hijos. Porque, ¿quién es un hijo? Un hijo es una persona recién llegada a este planeta, vamos a decirlo así, a esta experiencia de vivir, y que además viene, por características inherentes al ser humano, viene con una inmadurez tremenda, con una incapacidad para desenvolverse autónomamente, que por lo tanto requiere la dirección, supervisión, guía y orientación de adultos que ya hayan aprendido y dominado el arte de vivir con sentido gozoso. Personas que ya conocen y manejan herramientas. ¿Y a qué estamos llamando herramientas? A
esas competencias, a esas capacidades, esas características que nos permiten vivir lo mejor posible. Aquí Doris nos dice, creo que en buena medida el concepto de compromiso es el ausente en estas generaciones. Es lo que creo que valen la mayoría de los jóvenes para afrontar una relación estable. Cierto, Doris, una de las cosas que en las cuales va derivando toda esta falta de utilización adecuada de los recursos para llevar unas buenas relaciones es el no establecer compromisos, el no comprometerse. Comprometerse es que yo le prometo a otro, comprometerse. Yo le prometo a otro que voy a asumir lo que he dicho y lo que practico como lo prioritario frente a las vicisitudes de la vida. Implica asumir la responsabilidad propia en lo que esté ocurriendo y en lo que tiene que ver con mi cuota, mi participación en el asunto. Y fíjense, reflexionando sobre eso, yo me recordaba del trabajo de Humberto Maturana. Humberto Maturana, que sobre todo la segunda mitad del siglo pasado, ya que tuvo una vida bastante longeva, Maturana, pasó de los 90 años y dedicó prácticamente toda su vida a investigar primero sobre el comportamiento humano, iniciando por el comportamiento de los animales, como biólogo que era, pero después se interesó por el comportamiento humano y desarrolló una gran cantidad de información útil, entre ellos la denominada autopoiesis. La autopoiesis como ese fenómeno de generación, de autogeneración de las condiciones de vida por parte de un ser vivo, y en específico los seres humanos. Ese fenómeno de autopoiesis lo elevamos a la categoría de lo que podemos pensar, lo que podemos sentir y lo que podemos hacer. Y posteriormente Maturana, en conjunto con una colega, desarrollan lo que se llamó o lo que se llama la escuela matrística. Escuela matrística, que es una escuela para aprender a vivir. Es una escuela para autodesarrollo y desarrollo insertado en el conjunto social donde uno pertenezca o donde uno desee pertenecer. Y me preguntaba, ¿qué pasaría si este movimiento, por ejemplo, el movimiento feminista, que es el que ha estado en los últimos años sobre el tapete como respuesta a un tipo y calidad de relación específica que caracterizaba a lo que se conoció como machismo, practicara lo que esta escuela enseña? Una escuela que tiene base científica, en primer lugar, una profunda base científica, y que tiene una concepción filosófica alrededor del amor, alrededor de la democracia, alrededor de la práctica del conversar y conversar y conversar hasta acordar, en lugar de buscar enfrentamientos o conflictos, sino si estamos ante una dificultad, ¿cómo hacemos para darle potencia de equipo a la búsqueda y consecución de soluciones a las dificultades que se estén presentando? Estamos muy lejos, ¿verdad? En la mayoría de los casos, la mayoría de las personas están muy lejos de ese estilo concienzudo. Maturana lo llamaba lenguajear, el arte de practicar a través del lenguaje el acercamiento de los aspectos
predominantemente femeninos sobre los masculinos, en el sentido de que la función de lo femenino, que no necesariamente tiene que ver con el sexo de las personas, ¿verdad? Pero la función matricial de lo femenino es precisamente el cultivo de la armonía, el cultivo de la protección, del cuidado, del mantenimiento, de la reparación oportuna, para hacer crecer a los grupos humanos, en primer lugar como familia, que haya un acercamiento, nosotros hoy en día lo estamos llamando en nuestro equipo acordio. Acordio significa tu corazón y mi corazón en la misma dirección. Enfocados hacia un sentido, enfocados hacia un propósito, enfocados hacia un mañana. Y este es un aspecto clave y fundamental para tanto la prevención como el tratamiento de conflictos de pareja. El tener claridad de un mañana. Porque volviendo al asunto de cuál es el rol del niño, el niño es un adulto en potencia. El niño es un adulto en preparación. Yo les suelo decir tanto a los niños como a los púberes como a los adolescentes, usted no está viviendo todavía. Usted está en el centro de entrenamiento para la vida. ¿Verdad? Fíjense que esto es la antítesis, virtualmente la antítesis o el complemento en el espectro de lo que muchos están propiciando actualmente, aunque ya viene un poco de capa caída, afortunadamente, de que los niños tienen el derecho de plantear lo que desean o lo que quieren como una obligación para los padres y para los maestros, ¿no? Por ejemplo, el niño necesita aprender una serie de rutinas automáticas para que después eso no le cree problemas en el estado adulto. Bañarse, limpiarse los dientes, asearse, ¿verdad? Alimentarse correctamente, practicar ejercicios, aprender un montón de competencias y aprender un montón de conocimiento para que le vaya mejor cuando sea adulto. Ese es el foco, ese es el sentido, por ejemplo, de la escuela. Por eso, en la escuela se crea con el propósito de que las personas se formen en aquello que no se pueden formar en la casa y que es indispensable para continuar viviendo dentro de una sociedad. Dado que biológicamente, si nosotros dejamos espontáneamente a que los niños tomen las decisiones, van a tomar decisiones equivocadas. Van a tomar decisiones que los dañan y que dañan el entorno. ¿Por qué? Porque no tienen la graduación de los riesgos y las seguridades que brinda la naturaleza, que es potencialmente oportunidad y que es potencialmente amenaza. El principio del estrés, ¿verdad? Para aquellos que han estado siguiendo este espacio, saben que ese es el principio fundamental del estrés. ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Yo estoy identificando las oportunidades o estoy identificando amenazas? Y hay cosas que son amenazantes en sí mismas y hay cosas que son oportunidades en sí mismas. Y si yo no discrimino eso, voy a entrar en un sufrimiento terrible, que es lo que llamamos estrés. Raíz de la gran mayoría de las patologías, de las enfermedades y de los problemas humanos que se presentan, ¿no? Por eso es que sí es fundamental cuidar atentamente a los niños
e irlos orientando, darles orientación. Si una pareja está peleando, si una pareja está permanentemente discutiendo, si una pareja está continuamente amenazándose, ese es el modelo que el niño está tomando de lo que son las relaciones humanas y de cómo van a ser sus relaciones futuras, porque eso se va a convertir en una creencia. Por eso es que quienes nos dedicamos a esto, y muchos de ustedes, si se dedican a esto, de acompañar, apoyar, ayudar y asistir profesionalmente a personas en sufrimiento, sabrán que, bueno, que la historia de siempre es, bueno, es que a mí mi papá, es que a mí mi mamá, es que a mí mi abuela, y tú ves que estás ante una persona mayor con supuesta autonomía y te está haciendo como referencia que él se está comportando de una manera porque cuando estaba chiquito lo trataron A, B o C. ¿Verdad? Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Y ocurre porque en esa primera etapa es cuando nosotros tomamos del entorno no solo los alimentos, la energía en forma de química, ¿no? Sino que tomamos la energía en forma de información, en forma de significado, en forma de cómo voy a tener yo mis relaciones, cómo las voy a atender, cómo las voy a abordar, va a depender muchísimo de la instalación que en esos primeros años hacen los adultos, los socializadores, que llamamos en términos científicos, y que en la mayoría de los casos estamos hablando de los padres. ¿Cuál es otro de los grandes problemas con que nos enfrentamos en la actualidad? Que esos padres han ido siendo sustituidos en ese rol de guías fundamentales por las redes sociales. De hecho, esta serie que está de moda en la actualidad, que llaman adolescencia, ¿verdad? Es un ejemplo clarito de cómo la influencia de las redes sociales y la influencia de los grupos de compañía en el puber juegan un papel de reestructuración de esas primeras experiencias. Si esas primeras experiencias fueron positivas, de crecimiento, constructivas, vamos a tener una mejor pubertad y vamos a estar más orientados hacia la admiración, el respeto y la consideración de los padres o socializadores que nos dieron aquella primera imagen. Pero si aquella imagen estuvo deteriorada porque yo pasaba más tiempo con un celular que con un padre o con una madre, pues eso se va a reflejar negativamente. Entonces, fíjense todos los factores que están involucrados acá en esta temática de este mes. Este mes, por lo tanto, va a ser un mes interesantísimo donde vamos a desnudar este fenómeno de qué es lo que ocurre, por qué una pareja que se juró amor eterno, por qué una pareja que se deshacía de amor por la otra persona, en unos años se ha convertido en algo totalmente distinto. Eso vamos a abordarlo. Y segundo, cómo eso que ocurre entre esos personajes adultos repercute sobre ese menor según la etapa también en que esté, porque no es lo mismo un menor vamos a llamarlo, un menor en barriga, es decir, una mujer embarazada, que
un bebé de menos de un año, que un bebé que está empezando a descubrir que hay otros personajes que son su guía, que un niño que ya habla y ya entiende ciertas cosas del lenguaje, un niño que ya tiene escolaridad y está, digamos, recibiendo información también más allá de los padres. Y aquí puede entrar lo de las redes sociales también. Un joven que está en plena explosión de pubertad, donde su cerebro se está modificando en un 40%, está creciendo 40%, o un adolescente que ya está un poco más orientado, pero que anda buscando su identidad a través de los contactos sociales, que un adulto joven que ya está por lo menos orientado a grandes rasgos, ¿verdad? Van a reaccionar distinto a lo que puede ser conflictos entre sus padres. Y nos vamos a detener en esa serie de cosas. Nos vamos a detener en esos momentos, nos vamos a detener también en la génesis y el mantenimiento del conflicto, y nos vamos a detener también en algunas soluciones al conflicto. En principio, los invitaría a que ustedes buscasen, ¿verdad? En las redes, en Internet, en esta maravilla que tenemos ahora, el doctor Google. Todo tiene un lado bueno y un lado malo, recuerden. Busquen el doctor Google, pueden buscar por Humberto Maturana o pueden buscarlo por la escuela matrística, matriz con Z, matrística. Cualquiera de esas dos les va a dar información interesante y útil acerca de por qué estamos como estamos. Y el hecho de que hay muchas posibilidades y oportunidades de resolver los conflictos, de prevenirlos y de evitar también las consecuencias que puedan derivar de un mal manejo comunicacional interactivo entre los miembros de la pareja. También van a poder ver allí que hay aspectos de organizaciones que siguen también el patrón de la conflictividad familiar y que por lo tanto también son abordables. No solo Maturana y la escuela matrística han estudiado esto con bastante detalle. También les recomendaría, por ejemplo, todo el desarrollo que se llevó a cabo en Palo Alto, particularmente entre los años 50 y 90, con respecto a la participación de los estudios de comunicación humana en la terapia y el coaching. La terapia y el coaching. También podemos recomendar como una aproximación interesante a todas estas cosas, el tremendo trabajo que hizo Marshall Rosenberg, que llamó comunicación no violenta. Comunicación no violenta. Por allí, bueno, para no sobrecargarlos mucho, les doy estos 3 datos que... y bueno, no podemos dejar de lado, por supuesto, la programación neurolingüística, que a nuestra manera de ver, con todas las indagaciones que hemos hecho de escuelas, corrientes, etcétera, etcétera, no nos queda la menor duda que ha sido la mayor contribución del siglo XX a el estudio, comprensión y transformación positiva del ser humano, que es lo que fundamentalmente hemos estado empeñosamente trabajando desde hace un poco más de 50 años. Y por eso los invito a que busquen, curioseen, investiguen. ¿Por qué? Porque estudiar
es la clave para aprender. Y aprender es la clave para dominar. Y dominar es la clave para ser feliz. No tiene que ser estudios formales. Yo sé que venimos de una tradición de rechazo por los estudios formales, pero es más que todo por la forma. Formales de forma. Por la forma en la cual hasta ahora han querido enseñarnos a manejar el conocimiento en esas escuelas bueno, que también se están corrigiendo, que también estamos aprendiendo constantemente en las aulas, pero que se trataba más que todo de intentar un control de la inestabilidad propia de la infancia y de la adolescencia, por supuesto. Mientras vamos encontrando un carril y cómo ese carril también necesitamos individualizarlo. Entonces, esta va a ser la temática de este mes, ¿no? La temática de estos próximos sábados, nos vamos a estar centrando en eso y que yo le agradezco a Ruth que me haya expresado este tipo de problemática porque nos abrió esta puerta. Así que gracias, Ruth, y gracias a todos por continuar acudiendo a este espacio, y recordemos que pueden participar activamente a través de escrito, enviando los mensajes por aquí. Pueden mandarme mensajes, sugerencias, inquietudes, cualquier otra cosa también escribiendo a Doctor 03. Y bueno, y por ahora me despido hasta el próximo sábado, donde estaremos hablando de los conflictos de pareja y la repercusión que tiene sobre los hijos, la manera de prevenir que esas cosas ocurran, tanto el conflicto como las afectaciones a los menores, y también algunas soluciones cuando ya se ha presentado el problema. Así que, queridos amigos, por ahora, un gran abrazo y seguimos.